Hace unos cultos atrás habíamos hablado de que la clave del Evangelio y de la redención estaba en la simiente. No sé si algunos de ustedes recuerdan. Y quien podía seguir la trayectoria de la simiente en la palabra del Señor podría llegar a encontrar revelada en Cristo a la simiente por la cual habría de llegar la bendición a nosotros y a todas las naciones. Cuando Jesús dijo consumado es, había consumado la redención del hombre, la salvación del hombre, y había concluido el plan de salvación, pero no su plan eterno y su propósito eterno con nosotros, sino que comenzaba de allí un nuevo pacto, un nuevo trato con sus escogidos. Podemos decir que el Evangelio de Cristo y la salvación y todo lo que ello encierra proviene de la eternidad, se revela en el tiempo, pero va enfocado otra vez a la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando pensamos en esto, si nosotros tenemos un corazón piadoso al Señor, si pensamos en esta realidad de nuestra salvación y nos enfocamos en tratar de comprender que esto proviene de la eternidad y nosotros somos hoy beneficiados de aquello que Dios se propuso en la eternidad, allá antes que los tiempos fuesen, darnos la bendición de la salvación, para que luego trasladarnos a la eternidad con Él. Esto es maravilloso. Que ustedes, cada uno de ustedes, sean parte de ese plan de Dios. Pero el meditar en ello nos lleva a valorizar ese plan, a tenerlo como motivo principal de gozo y de adoración a Dios. Así que yo los invito a leer en Hechos capítulo 2, el verso 22, cuando la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo en aquel aposento alto. Pedro comenzó a hablar a aquellos que estaban allí y que decían: estos están llenos de mostos, están borrachos. Y Pedro entonces comenzó a hablarle, y en parte de su discurso dice en el verso 22: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza.
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor Jesús, gracias por tu bondad. Hoy recordamos, Señor, tu muerte en la cruz. Y aunque cada vez que lo recordamos, cada vez que meditamos en ellos, sabemos, Señor, que no podemos contemplar completamente cuánto fue tu sacrificio por nosotros. Ha sido más de lo que pueda cualquier mente imaginar. Pero gracias a Él, Señor, hoy estamos aquí agradeciendo tu salvación, con la esperanza gloriosa de un día verte en los cielos. Bendícenos, Señor. Amén. Amén. En el ejemplo aquel que daba de aquella máquina que determinaba los movimientos de los alemanes, y cuando la descubrieron se esforzaron en conseguir la clave, y cuando consiguieron la clave pudieron de esta manera manejar la guerra a su gusto, los aliados, y terminó Alemania perdiendo la guerra porque descubrieron la clave. Si Satanás hubiese entendido o comprendido aquello que Jesús le dijo: pondré entre ti y la mujer enemistad, entre tu simiente y la simiente de ella, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero si hubiese entendido aquello que le fue vedado a Satanás, como a todos aquellos que no pertenecían al plan perfecto de Dios establecido en la eternidad, nosotros nunca hubiésemos alcanzado salvación por medio de Cristo. Porque tiempo antes Satanás hubiera logrado su cometido de desbaratar el plan eterno de Dios. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar que estamos hablando de una historia que se escribió antes del mundo, que el mundo fuese, y en aquella historia estamos incluidos nosotros. ¿Ustedes se acuerdan la emoción de Ciro cuando se enteró de que Jehová lo había escogido para la misión de decretar que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén? ¿Cuánto más nosotros, que Dios ha decretado que nosotros habremos de estar en su presencia un día? Meditemos en eso todos los días. Hemos sido incluidos en el plan perfecto de Dios. Ese plan es eterno, porque dice aquí: a este entregaron por el determinado, en el verso 23 del segundo capítulo de Hechos, a este entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le dicen: sí, ustedes hicieron eso porque la voluntad de Dios quiso que sea así, en su determinación anterior y en su consejo anterior.
Dios lo estableció así y así ocurrió. El plan de Dios viene de la eternidad a nosotros. En Hechos 22, 24, hasta el 24 hemos leído, y luego dice, recitando el Salmo de David: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hablando de la resurrección de Cristo, revelada a David en aquel tiempo. Y entonces dice, como David era profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo y restauraría para siempre la autoridad de Dios sobre su pueblo y sobre el mundo. Autoridad que hoy no está manifiesta totalmente, pero que en la iglesia se refleja al mundo de que Dios tiene autoridad para vencer el pecado, para triunfar sobre la muerte y para llevar al hombre a la eternidad. David lo sabía. Cuando leemos que ni aún los profetas entendían el tiempo en que habían de ocurrir las cosas, pero sí sabían que habían cosas que habrían de ocurrir. Así también David sabía que su reino habría de permanecer. Y la señal era de que habría de venir el hijo de David, como decían en el tiempo de Jesús, a tomar ocupación de aquel reino. Obviamente los israelitas leían la palabra de Dios, aquellos que no estaban en completa comunión con Dios, aquellos que eran israelitas de sangre, pero no espiritualmente, no de fe, como dice Pablo en Gálatas. Ellos esperaban, estudiaban la palabra y esperaban que el reino sea establecido como fue el reino de David. Pero cuando llegó Jesús, recordamos las palabras de Simeón, que lo tuvo en brazo, aquel viejito que era fiel al Señor y comprendió que la profecía se estaba cumpliendo. Y lo dijo en aquel momento. Entonces, aquellos que tenían un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón sensible a la voz de Dios, Dios les había revelado que había una clave, una simiente que ellos debían esperar y se iban a dar a conocer a aquellos que amaban su ley. El conocimiento de Dios, su consejo, su propósito permanecía desde la eternidad, pasando todos los tiempos hasta el tiempo establecido por Dios para que se cumpliese su venida. Nosotros eso lo podemos comprender y entender si vamos un poquito más adelante en el discurso. Pedro sigue hablando luego cuando se es curado el cojo en la puerta del templo y se acercaron a él a ver qué era lo que pasaba, y entonces Pedro comenzó a hablar, les dice el Dios de Abraham, en el verso 13 del capítulo 3, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, otra vez, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida.
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le han confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros, les dice Pedro. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Y luego los llama al arrepentimiento y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. El mensaje del Evangelio, fíjense que cuando Jesús iba a ser ascendido a los cielos, sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo restaurarás, dice, el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué señales habrá de venir? Y Jesús le dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que Dios tiene en su sola potestad, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Ocúpense de predicar lo que ustedes han vivido y lo que yo les he enseñado, les quiso decir. Salgan y prediquen en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo estaba establecido en su palabra, y los hermanos, Pedro y todos los que venían a los pies de Cristo, podían comprender, abrir la palabra de Dios y decir: esto es lo que se profetizó. Y el mensaje ya no era el reino de Israel, el mensaje era perdón de pecados para salvación. Y ese mismo mensaje al que estamos nosotros obligados a hablar en nuestro tiempo. Pero la Biblia testifica que este plan de salvación tiene su origen en la eternidad. Si buscamos en Pedro, primera de Pedro, podemos buscar 1 Pedro capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nada de lo que a nosotros nos ocurre y nada de lo que ha ocurrido a través de los tiempos es casualidad. Nada. Ténganlo en cuenta siempre. Dios ha establecido cómo, cuándo, dónde. El hombre ha de ser salvo, y Dios ha establecido también que ha de ser salvo para gloria de su gracia, para vivir una eternidad con Él. Entonces, si nosotros creemos en esta verdad, ¿cuál era el problema que tenía Satanás desde allí, desde Génesis 3:15? Es poder identificar a aquel que le habría de aplastar la cabeza. Por eso lo vemos constantemente acechando al pueblo de Israel. Y por eso vemos constantemente Dios protegiendo a su remanente.
Cuando Dios se revela a Abraham, le da promesas terrenales, pero a él le revela que su fin era eterno. Nosotros vamos a Hebreos capítulo 3, verso 24. No, disculpe. Capítulo 11. Hablando de Abraham, dice que Abraham, capítulo 11, verso 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la fe de Abraham. Esa era la fe de Abraham. Nosotros vemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos porque Dios lo llamó con un propósito. A ser una nación grande. Cuando leemos el Génesis encontramos que ya Abraham era una nación grande, era líder de una nación grande, tenía muchos animales, tenía muchos siervos, tenía mucho ganado, dice. Pero sin embargo, en el transcurso de la historia, su descendencia fue disminuyendo y cuando entra a Egipto, entran 70. ¿Qué pasó en el camino? Falló Dios. Sin embargo, los patriarcas guardaban la esperanza y la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios había prometido a Abraham, en lo que Dios volvió a reiterarle a Isaac y lo que Dios volvió a repetirle a Jacob. En la simiente de Abraham habría de ser bendita todas las naciones de la tierra. Dios lo prometió, pero lo tenía programado. Ahora, detrás de toda esa historia está el accionar de Satanás tratando de estorbar el cumplimiento de la promesa. Y vuelvo a decir, si Satanás hubiese salido por donde venía la simiente, el plan no se hubiera completado. Pero de Abraham, dice la palabra del Señor, de su simiente, que es Cristo, vino nuestra redención. Y aquellos que creemos que esto es así, somos considerados amigos de Dios, igual que Abraham. Ahora, este plan fue revelado en el tiempo. Viene de la eternidad, pero se revela en el tiempo, se da a conocer en el tiempo. Y progresivamente Dios a aquellos que esperaban la promesa, los fortalecía en fe para que esa fe sea transmitida de alguna manera a los que venían después para nuevamente Él fortalecerlos. Así que pasaron los años después de Abraham. Y en el reinado de David le confirma a David que de su descendencia habría de venir el Cristo. Y el Cristo llegó. El Cristo llegó y cumplió lo prometido. Salvó al hombre del pecado. Salvó al hombre de la muerte. Y le dio al hombre vida eterna. Ahora, en todo ese proceso, mientras Jesús estuvo en la tierra, Satanás observaba
aquello que estaba ocurriendo con este que se llamaba Hijo de Dios. Por eso fue lo que quedó en el desierto. Porque quería que el Hijo de Dios sea sumiso a su voluntad. Por eso lo sacudió a Pedro. Por eso nadie quedó alrededor de Cristo, solo llevó la cruz. Por eso toda aquella turba que se levantó y gritaban crucifícale, estaba inspirada en las mismas fuerzas demoníacas. Porque no tenían lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Todas aquellas potestades de las tinieblas que nos habla en Efesios capítulo 6 estaban reunidas allí para ver al Hijo de Dios crucificado, maltratado, humillado. Ahora habían comprendido que Él era la simiente que había de... Pero aún no sabían que de aquella supuesta derrota habría de venir el triunfo que pondría a Cristo sobre toda potestad. Así que todos los que vieron a Cristo crucificar y se gozaban en ellos, se gozaban también con los mismos demonios, con el mismo Satanás en aquel momento. Y aquello que para Satanás podía ser momentáneamente un triunfo, fue la victoria de Dios sobre todos los espíritus inmundos, sobre aquel tiempo en que Dios le permitió obrar a Satanás. Ahora su tiempo había llegado. Y dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, Colosenses capítulo 2, verso 14. Que Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolos en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto no lo esperaba Satanás. Él no sabía que todo su plan paralelo al plan de Dios habría de fracasar en aquella cruz. También nos dice en el verso 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si el Señor ha triunfado sobre todo lo que puede hacernos mal a nosotros, el cristiano tiene que buscar a aquel que triunfó sobre todas aquellas cosas. Buscar las cosas de arriba. Jesús dijo: hacer tesoros en los cielos. Busquen las cosas de arriba. Es obligación del cristiano hacerlo. Habiendo triunfado con Cristo, nuestra responsabilidad es mirar a Cristo. Ser revestidos de todo el poder de Dios, como se nos decía ayer, con la armadura del cristiano, para vencer a todas aquellas cosas que Satanás procura derribar
en lo que Dios ya construyó en nosotros. Nosotros no salimos a combatir a Satanás, nos defendemos de él por su mala intención de querer destruir en nuestras vidas la paz, el gozo, la satisfacción de haberle conocido. No salimos como el llanero solitario a querer pelear con las huestes de maldad. No hace falta, ellas solas vienen contra nosotros. Vienen contra nuestra mente. Procuran entorpecer aquellas cosas que en nuestros corazones producen gozo y comunión con Dios. Pero Cristo ya venció sobre ellos. Debemos gozarnos en ello. Y cuando consideramos que pueden estar entorpeciéndonos, clavar nuestras rodillas ante el Señor y decirle: Señor, soy débil. Necesito tus fuerzas para vencer. Y Él está presto allí para fortalecernos. Un corazón que reconoce en Dios, que reconoce en la obra de Cristo suficiente poder para vencer todas las acechanzas del diablo, para despojarse del pecado que asedia su corazón, su vida. Un corazón que tiene una disposición humilde para con Dios, reconociendo que todas nuestras fuerzas provienen de Él. Entonces hallará el triunfo sobre sus dificultades y sus problemas. Es un plan que trasciende a la eternidad. Un plan que se dio en la eternidad, un plan que se manifiesta en el tiempo, pero que tiene la intención de trascender los tiempos, de llegar a la eternidad. Y vuelvo a decir, en ese plan estamos incluidos nosotros. Y no podemos ser indiferentes a ello. Tenemos que procurar investigar, escudriñar y comprender esas cosas para que nuestro gozo sea mayor y para que nuestra esperanza se fortalezca en el Señor. Debemos nosotros preocuparnos por comprender cada día más. Como dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque Dios dice que Él da más allá de lo que entendemos. Pues si le buscamos y no entendemos algunas cosas, Él en su misericordia nos da más todavía, más allá, porque sabe nuestra condición, nuestras limitaciones. Pero Dios quiere que nosotros nos gocemos en su salvación, que no sea solo muerte de letra muerta, sino que su salvación vibre en nosotros todos los días. Había un día, habrá un día en que Dios restaurará todas las cosas. Habrá un día en que nosotros estaremos en la eternidad con todo este cuerpo humano transformado para su gloria. Eso dice el plan eterno de Dios. Yo quisiera levantarme todos los días sabiendo que no he de pecar, que no he de ofender al Señor. Pero sé que hay muchas cosas en mí que ofenden a Dios. Y pido a Dios que me perdone. Pero tengo una esperanza que no me avergüenza, que un día Él me restaurará completamente, a mí y a cada uno que espera su venida. Él lo hará. Así como prometió que venía a salvarnos, así también vendrá a hacer la restauración plena de su obra. Dice en Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8, que no solo nosotros esperamos que Él restaure las imperfecciones, que nos haga perfectos en su presencia. Dice en capítulo 8, verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¡Qué hermosa esperanza! No solo nos promete la vida eterna, sino que promete sacar de nosotros este cuerpo pesado, corrupto, que más de una vez nos lleva a ofenderlo. Qué perfecto es el Señor en todos sus planes. Si el plan de Dios no trascendiera hasta la eternidad, todo lo que estamos haciendo sería en vano. Sería pura religiosidad, pura vanagloria. Seríamos un montón de personas que están queriéndose mostrar buenos ante el mundo con buena conducta. Pero el Señor nos llama a ser humildes, a obedecerles, con la esperanza de que un día la habremos de ver, en que su gran gracia plena será manifestada en nosotros y ya no tendremos corrupción, ni en nuestras mentes, ni en nuestros corazones, ni en nuestros actos. Ahora, podemos meditar un poquito en la eternidad. ¿Qué nos espera? A los que esperamos su venida, o a los que creemos que después de esta vida hay una eternidad con Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 21, el verso 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Luego en el verso 22 dice: y no vi en ella, hablando de la ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué clase de cristiano? Si hay aflicciones,
Recuerde su esperanza. Mira, hay una esperanza que no nos avergüenza. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Y nuestro corazón lo sabe. Y eso es lo bueno. Vale la pena. Miremos en Cristo para recobrar fuerzas si estamos cansados. Mire a su alrededor y grite a aquellos que los miran y digan: ven conmigo, hay lugar. Hágalo. Todo va a pasar, pero sus palabras, sus promesas permanecerán firmes para que el cristiano se goce de ello y que su esperanza permanezca firme y fiel. Un día el Señor nos dirá: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor le bendiga.